Hola, eh, vamos a, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces estamos aquí con MATLAB. Y bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos programas. De hecho, me voy a ir un poco más rápido, pero solo un poco. Para poder verlos, pero simplemente van a ver que es, no es una generalización, pero es un programa que va a expandir un poco el último programa que vimos. ¿Cuál es el último programa que vimos? Bueno, lo tengo aquí, que lo había ya subido a la página del curso. Es este programa que se llama, bueno, está en inglés, el título es Lagrange, Lagrange Approximation Error, perdón, en 1D. Y bueno, rápidamente doy pequeña, un pequeño repaso, perdón, porque como dije, vamos a expandir un poco, vamos a hacer dos programas, pero en los dos vamos a expandir un poco lo que ya vimos en la sesión pasada. Bueno, como siempre, aquí tengo, ya les había dicho que es buena práctica siempre primero poner el nombre, en este caso es mi nombre, en el caso de usted será su nombre, su email, la descripción del programa y el output. Rápidamente, en la sesión pasada, vimos este programa más a detalle, que era que dada una función U, obtenemos su interpolador UI usando estas funciones de Lagrange P1 o lo que hemos visto que también se llama las hat function. Bueno, obtenemos el interpolador y al último obtenemos el error en L2. Después vienen los parámetros del usuario, eh, bastante sencillos. Siempre estamos trabajando en el intervalo 0 a 1. A B son los extremos del intervalo. N y aprox, ya les había comentado que esta variable va a ser el número de subintervalos que subdivide al intervalo global 0, 1 o como también se puede escribir como el número de intervalos en el mallado que se usa para aproximar. Aquí ya les había comentado, podemos hacer dos formas. Bueno, esto es parte de los parámetros del usuario, entonces es más conveniente utilizar una variable función que apunta a una función. La función a la que apunta es useAct y está al final del programa. Aquí lo tengo. Como dije, aquí está. Esto es un repaso rápido. Bueno, estos son los parámetros del usuario. Después vienen variables que vamos a estar usando. Nodes es los nodos de la malla. NDOPS se le llaman los grados de libertad, pero en este caso, para este caso particular que usamos las funciones de Lagrange, es simplemente eh, el valor bueno, en el caso de que es la interpolación, estamos en el concepto de interpolación, bueno, este programa, perdón, obtiene la interpolación, entonces los degrees of freedom es simplemente, aquí lo tengo, mejor lo voy a poner acá, es los valores de U en los nodos de la malla. ¿Ok? Bueno, perdón, esta variable es el número de grados de libertad, que es igual al número de nodos, perdón, y ya más general, los grados de libertad es U evaluado en cada nodo. Por eso es que el vector tiene el mismo número de elementos que nodos. Y después voy a usar esta función, error en L2, que también es una variable función que apunta al error en L2, que está al final del programa. Ok, y rápidamente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, como dije, para ver más detalles, vean mejor el video,
más a detalle, perdón. Aquí simplemente esto es una, un repaso rápido. Entonces, tenemos dos funciones que me gustaría comentar rápido. Una es, bueno, en general lo que hace el programa es va a calcular la norma en L2, esta que, como dije, a su vez apunta a esta función que se llama error en L2 o L2 error en inglés. Pero este L2 error va a, bueno, nos podemos ir a la definición, L2 error. A ver, sí, este L2 error va a utilizar la función que se llama evaluar interpolador, que aquí la estoy abreviando. Bueno, antes de eso, nada más comentar que esta L2 error, esta función L2 error utiliza o aproxima el error que es U menos UI al cuadrado y para esto utiliza la regla de Simpson. Bueno, como decía, estamos en un repaso rápido. Vámonos rápidamente a esta función eval inter o evaluar interpolador que está arriba. Ok. Y aquí simplemente evalúa, bueno, el input es el punto a evaluar. Bueno, ¿cuáles son los argumentos de la función? Perdón. X es el punto a evaluar. Tiene que ser un número. Por ahí debí de haberlo puesto. Si no, bueno, es un punto a evaluar. Tiene que ser un número. No puede ser un vector. Número. Nodes son los nodos de la partición. Dovs, como dije, son es el valor de U en los nodos, donde U es la función que queremos obtener su interpolador. Y la variable I es el índice del intervalo nodes I más 1. O más bien, aquí está un poco mal descrito, es el índice de la hat function a evaluar en el intervalo nodes I más 1. Ok, y aquí, bueno, una mejor descripción, evaluar en el punto X el interpolador, el interpolador con índice I y en el intervalo que dije acá, el cual se define como la combinación lineal del par de funciones con índices I e I más 1, utilizando a su vez sus grados de libertad, que era la fórmula que tenía acá. Aquí tengo las notas en PDF, que es simplemente esta fórmula. ¿Ok? Y bueno, ya no voy a más detalles de la función, solo recalcar que es el input y el output, ¿ok? Entonces simplemente aquí en esta función estoy calculando esto, el interpolar de Vx, bueno, en MATLAB le llamo UI, pero aquí es BI, restringido al intervalo xi más 1 y simplemente es esta fórmula, ¿ok? Bueno, como dije, para más detalles vean el video anterior con más detalle y por supuesto, si tienen preguntas, háganmelas saber a mí o a su ayudante del curso. Bueno, y bueno, lo corríamos, por ejemplo, aquí, bueno, en la sesión pasada había puesto 40 números subintervalos, pero aquí pongo 10 y me da cierto error. ¿Ok? Punto 11 y algo. Se lo incremento. Por lo menos estoy esperando que sea chico. No sé cuánto, bueno, sí podemos saber cuánto chico, pero tenemos que ser, perdón, cuánto chico, no, cuánto, el error tiene que ser menor. Sí sabemos, bueno, voy a dar un repaso de cómo obtenemos la tasa de convergencia. Ahorita vuelvo a recordar qué es eso, pero lo que sí estamos esperando es intuitivamente que si yo incremento el número de elementos finitos o en este caso refino mi malla, pues estaría esperando que el error efectivamente fuera más chico, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si luego se da el caso, claro que es común cometer errores, pero y un buen filtro es, si yo estoy aumentando aquí
el número de subintervalos, pero mi error es igual al que obtuve anteriormente o incluso más grande, entonces ahí inmediatamente podemos saber que nuestra implementación está mal y tenemos que volverla a checar. Pero bueno, aquí no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cómo puedo validar de una forma más formal la implementación del programa? Bueno, ya lo habíamos visto en el curso. Aquí tengo un repaso. Lo hacemos rápido. Aquí lo que en esta página que dice tasa de convergencia. Por ejemplo, nuestro resultado general, en el caso del interpolador, si W es suave y W satisface las condiciones, bueno, ciertas condiciones, en este caso es en el lado izquierdo, pues obtuvimos más o menos, bueno, no más o menos, obtuvimos algo similar a esto. La norma de la energía del error es menor o igual que una constante por H a la R. ¿Ok? Bueno, esto con elementos finitos, de hecho, R es igual a 1. Pero para hacer el análisis, vamos a suponer que R es desconocida, o más bien no desconocida. Queremos una fórmula que podemos implementar en MATLAB y que esos valores, el valor de R, por supuesto, se acerca a 1 porque es lo que obtuvimos formalmente utilizando las funciones de Lagrange para el error en la norma de la energía. Entonces, ¿cómo ahora era rápidamente repaso el razonamiento? Teniendo esta ecuación, el menor igual, existe una constante que es todavía más chica o incluso puede ser la misma. Y de hecho, bueno, se me olvidó comentar, esta constante, por supuesto, depende de W. Bueno, lo que vimos en la clase depende de las segundas derivadas de W. Pero bueno, aquí esta constante con este razonamiento podemos decir que hay otra constante, de hecho, que es más chica o igual que esta que tengo aquí, que también va a depender de W. Por esa constante va a ser más chica en el sentido de que es directamente proporcional al error. ¿Ok? Y empezamos, por ejemplo, con un H normal. Pero si refinamos, por ejemplo, vamos a llamarle H tilde. Si refinamos mi malla, entonces yo tendría que H tilde sería igual a la mitad de H2. En este caso estoy refinando la malla a la mitad. ¿Ok? Entonces, mi nuevo error, bueno, tengo un nuevo error, pero eso, claro, eso significa que tengo un nuevo interpolador. En este caso le llamo W tilde. ¿Ok? Va a ser también directamente proporcional a a la C que tenía anteriormente por H tilde a la R. ¿Ok? Pero H tilde a la R es H entre 2. ¿Ok? Y esta ecuación la llamo 2. La ecuación 1 era la que tenía al principio. Entonces, dividiendo la ecuación 2 entre 1, lo divido porque yo no conozco el valor de H. Pero conozco, sí conozco, como estoy sacando el interpolador, sí conozco el valor del interpolador y el valor de la función que estoy interpolando. Estas sí las tengo. Como dije, repito, no tengo la constante. Es por eso que divido y dividiendo se me va la constante. ¿Ok? Entonces tengo, por ejemplo, que mi nuevo error, le digo nuevo porque tengo el valor de W tilde arriba, entre el error de antes, tenemos que es igual a 1 sobre 2 a la R. ¿Ok? Y resolviendo, tenemos que R es todo esto. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto en la clase. Aquí simplemente lo repito rápidamente. ¿Ok? Entonces lo que me dice esto es que eh, si yo quiero formalmente eh, comprobar mi implementación de una forma más estricta, voy a refinar, bueno, agarro una H, perdón, primero agarro una H o un número de puntos en la malla o lo que es lo mismo, un número determinado de elementos finitos o de subintervalos que dividen la malla, calculo mi error, que es el que tengo aquí abajo, y después refino mi malla a la mitad
obtengo un nuevo error y después obtengo el R, que es todo esto, y eso tiene que ser muy cercano a uno. ¿Cómo le haríamos? A ver, vamos a hacerlo rápidamente a mano y después les voy a mostrar el programa en MATLAB que lo hace de forma automática y que van a estar usando en su tarea. Por ejemplo, perdón, ya me está viendo otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo lo había hecho? Primero, este es el programa que tenía antes, que simplemente me calcula el error del interpolador. Entonces, agarro una H o lo que es lo mismo, agarro un número fijo de subintervalos que dividen el intervalo global, en este caso es 10, ¿ok? Y obtengo este error, punto 1103. Después refino la mitad, esto es 20, y tengo este nuevo error. Entonces me está diciendo, ahora voy a calcular R, perdón, voy a calcular R con esta fórmula. Entonces, R, vamos a ver si es cierto, R es igual, perdón, estoy confundiendo aquí con el teclado. R es igual a, creo que el logaritmo, bueno, lo puedo hacer con log 0.5, perdón, aquí 0.5, bueno, es 1 entre 0.5, ¿ok? Por logaritmo, y aquí tiene que ir primero el nuevo error 0.283 entre 0.1103. Déjame ver si es ajá, sí, es el logaritmo de un medio menos 1 por el logaritmo del nuevo error entre el viejo error. Entonces, y aquí lo tengo, a ver si, bueno, me salió mucho mejor, no estaba esperando eso, a ver si tengo, tal vez tengo un error. Pues no, bueno, ahorita vamos a volver a verificarlo con otra fórmula, bueno, de una forma más exacta. Y bueno, yo lo único que estaba esperando es que fuera igual que fuera por lo menos 1. Aquí me está dando un valor mucho mejor, que es 2, que sigo estando bien. Eso no implica que esté mal. Lo que quiero verificar es si estoy haciendo bien la fórmula, porque sí es un poco raro que me esté dando 2, pero pues no. De hecho, eso está bien. Ok. Bueno, a ver, déjenme ver lo de acá, que es el nuevo programa. Ah, no, sí, está bien. Ah, ya sé cuál es el problema. Sí, no está bien. Vamos a recordar. A ver, perdón. Otra vez. Voy a correr. ¿Qué es lo que hice? En el programa estoy calculando. Perdón, voy a volver a empezar. Primero con 10. Estoy calculando el error en L2. ¿Ok? Después lo refino. 20. ¿Ok? Y después, bueno, ya vuelvo a hacer esta forma y es R igual a 2, claro. Esto es, bueno, aquí el razonamiento fue con el error en la norma de la energía y aquí el R es 1, ¿ok? Pero aquí en el programa yo no hice la norma de la energía, hice la norma L2, ¿ok? Y hay que recordar, bueno, este razonamiento es el mismo, es exactamente el mismo, nomás que sería en la norma L2, ¿ok? No en la norma de energía, esta energía se va, es con L2. Y recordar que en sus apuntes, bueno, creo que solamente lo mencioné. De hecho, se los dejé de tarea esta semana. Bueno, se los dejé la semana pasada y lo tienen que traer esta semana, de hecho, si no mal recuerdo. Es que el error del interpolador en L2 es, eh, es al cuadrado. Eso quiero decir que aquí es, otra vez voy a repetir, la norma del interpolador en la norma L2 es menor o igual que C por H al cuadrado. Entonces R tiene que ser cercano a 2 y es lo que estoy poniendo aquí. Entonces verifico ya formalmente que mi implementación está correcta. Y de hecho, otra forma bueno, esto lo hice solamente con un refinamiento, pero puedo volver a hacerlo, puedo volver a refinar
y seguir validando que la tasa de convergencia, R se llama la tasa de convergencia. Entonces, ahora lo que podría hacer, perdón, como estaba diciendo, es ahora agarrar primero H como es con 20, lo corro, y ahora refino, tengo este error y vuelvo a sacar mi tasa de convergencia. Ahora mi viejo error es 0.283 y mi nuevo error es 0.0071. Entonces, muy bien. Y ahora está. De hecho, estoy más cercano a 2. Entonces, efectivamente, al parecer, nuestra implementación es correcta. Ahora, lo que quiero hacer en los próximos 5 o 8 minutos es hacer lo que hice a mano, pero hacerlo de forma automática en MATLAB. Y para ello es este programa que se llama exactamente casi igual que el anterior, Lagrange Approx Error 1D, pero ahora le pongo tabla de convergencia o lo que es en inglés Table Convergence. Y va a ser exactamente lo mismo, solo que va a expandir o más, sí, bueno, va a extender lo que estuve haciendo a mano. ¿Qué es esto? Bueno, otra vez, como siempre, al principio está mi nombre, mi email, la descripción, que es casi el mismo, o sea, dado una función u de x, obtenemos su interpolador UH, perdón, aquí sería UI en nuestra notación. Utilizando las funciones hat lineales por pedazos, o lo que es lo mismo las funciones de Lagrange P1, calculamos el error en L2, pero vamos a estar refinando el intervalo. Y el output ya no va a ser un valor, va a ser una tabla, lo que le llama una tabla de convergencia. Ahorita voy a explicar qué es eso exactamente, pero simplemente es que vamos a estar, bueno, de hecho voy a hacer el output y se los voy explicando. Esta es la tabla de convergencia, lo que tengo hasta acá. Bueno, aquí me falta una entrada, pero, por ejemplo, en la primera columna tengo el valor de NI aprox. Recordar que NI aprox, como dije, es el número de subintervalos que divide el intervalo. Aquí empiezo con 10, ¿ok? Después refino a la mitad, entonces esto quiere decir que estoy incrementando por 2 el número de intervalos. Después vuelvo a refinar, entonces sería 40, después 80 y así sucesivamente. Y del lado derecho, bueno, aquí simplemente decidí poner el error, la tasa de convergencia en L2. ¿Ok? Es simplemente esta fórmula que había puesto, R. Bueno, obviamente aquí estos valores van a cambiar, lo de los errores, pero es esta fórmula. En unos momentos lo van a ver. Y esta segunda columna es el valor de ese R. Como al principio, como no empiezo con, bueno, perdón, para calcular la tasa de convergencia lo que necesito es el error actual y el valor anterior, pero como empiezo con 10, no tengo un valor actual. Entonces simplemente le pongo 1, o luego también se pone un guión para decir que, bueno, ahí no hay tasa de convergencia porque no tengo un valor anterior. Pero ya en el siguiente, por ejemplo, en n igual a 20, lo que voy a calcular es el error anterior, es lo que obtuve cuando n y aprox es igual a 10 y el valor actual es lo que obtuve, el error en L2, con n y aprox igual a 20. Pero bueno, ahorita lo van a ver con sus propios ojos. Y así lo voy a hacer para distintos valores de n y aprox y voy a estar sacando la tasa de convergencia en L2 y lo único que estoy verificando es que es efectivamente en L2 la tasa de convergencia se va acercando a 2. Como dije, simplemente aquí es que se acerque a 2. Puede estar debajo, como está aquí, debajo de 2, o incluso puede estar arriba de 2. Lo único que queremos verificar es que esté cercana, entre comillas, cercana a 2. ¿Ok? Bueno, ese es el output. Bueno, pues comenzamos con los parámetros del usuario. Este programa es casi igual que el que tenía antes.
Lo único que va a cambiar es que, como dije, voy a refinar el intervalo repetidamente. El intervalo, perdón, o sea que estoy aumentando los nodos en la malla. Entonces, por ejemplo, los parámetros del usuario, estos siguen siendo los mismos, son los extremos del intervalo, 0, 1. Después, NIAPROX, pero ahora le pongo NIAPROX init, que simplemente es el número inicial del total de subintervalos en el mallado. Aquí vuelvo a repetir, es el número inicial. O sea, voy a empezar con 10. Es por eso que tengo aquí en mi tabla de acá abajo 10. Y después bueno, aquí está en inglés, N Global Cycles, que es simplemente el número de ciclos que corre el algoritmo numérico, o mejor, puedo ponerle aquí el número de ciclos que se refina la malla. Entonces estoy refinando 5 veces. Bueno, no exactamente. Aquí tal vez sí es mejor poner número de ciclos que corren el algoritmo numérico. Realmente lo que estoy haciendo aquí es contar, o bueno, es refinar 4 veces y estoy contando con el que empecé. Por eso es que no puedo decirlo. Aquí no puedo decir que es el número de veces que refino el mallado, porque será 4, pero aquí estoy poniendo 5. Entonces, vuelvo a repetir, aquí realmente es el número de ciclos que corre el algoritmo numérico. El algoritmo numérico es que decir que corro una vez con NAPROX init, o sea, con 10, y después voy a refinar 4 veces. ¿Ok? Eso es lo que significa. Este USACTF es el mismo que tenía antes, es la variable función que apunta a USACT. ¿Ok? Y aquí lo único que voy a hacer es que voy a inicializar ciertos vectores que necesito. Por ejemplo, voy a inicializar NIAPROXVEC, que como había dicho, es, bueno, no, perdón, perdón. Aquí lo que estoy haciendo es que vamos a construir un vector que obtiene el número total de puntos en el mallado para cada ciclo de refinamiento. Entonces, como voy a empezar con 10, el primero tiene valor 10. Pero bueno, antes de eso, perdón, declaro mi vector NIAPROX que va a tener el número de entradas igual a NGlobeCycles. O sea, estoy poniendo el número inicial, aquí lo voy a poner, contiene el número inicial de NIAPROX y su refinamiento. ¿Ok? Entonces tengo 5 en total. Vuelvo a repetir. Como NGlobeCycles vale 5, entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuento primero el número inicial de NAPROX, o sea, que va a ser 10, y después su refinamiento, o sea, va a ser 5 menos 1. Entonces tengo 4 refinamientos. Y en total, como dije, es 4 más 1. ¿Ok? Y bueno, ahora es simplemente aquí estoy declarando el vector y ahora aquí ya empiezo a llenar el vector. El primero o el primer ciclo que no se refina es el inicial. Bueno, aquí le pongo el primer ciclo inicial. O sea, no lo estoy refinando. NIAPROX VEC, la primera entrada es NIAPROX init. Y después lo que le queda, o sea, aquí estoy haciendo un ciclo de 2 Neglov cycles, que simplemente va a ser el doble del número que tenía anteriormente. O lo que quiero decir aquí, el siguiente contiene el doble de puntos que el anterior. ¿Mm? Muy bien. También voy a hacer lo mismo porque necesito guardar, bueno, perdón, como necesito sacar la tasa de convergencia, necesito sacar más bien, necesito guardar los errores en L2. ¿Ok? Y va a tener el mismo número de entradas que NAPROXVEC, o lo que es lo mismo, NGlobeCycles. ¿Ok? Entonces aquí una pequeña descripción, como dice, vector que contiene el error en L2 para cada ciclo. ¿Ok? Recuerden que aquí, bueno, lo que estoy aquí poniendo es un vector columna. ¿Ok? Porque tiene 1,
coma, n globe cycles. Entonces, un renglón y número de columnas igual a n globe cycles. Y ahora sí, eso es lo único que voy a aumentar. Solo falta una línea más. Bueno, varias líneas más, pero en general es lo que tenía antes. Entonces, ahora sí, empiezo con todos los ciclos que quiero. Entonces voy de 1 a n globe cycles. El primero, y esto va a ser igual a lo que tenía antes. N aprox es la primera entrada, bueno, perdón, es la entrada K del vector que construí anteriormente, que se llama N aprox vex, que tiene, perdón, los números de subintervalos que definen el mallado. ¿Ok? Y esta parte es exactamente igual a lo que tenía antes. ¿Ok? Esto es exactamente lo que tenía antes. Todo esto, que estoy simplemente obteniendo el interpolador, sumando, bueno, a general, es en forma general. Cuando digo número general es lo que está haciendo aquí, pero bueno, ya saben que aquí está llamando a la función L2 error, pero es L2 error, obtiene el interpolador, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy diciendo es que todas estas líneas son exactamente lo que tiene en el programa anterior. ¿Ok? Lo único nuevo es que voy a guardar el error en L2 en su entrada correspondiente de este vector. ¿Ok? Después, bueno, estas dos líneas simplemente es que que estoy imprimiendo en pantalla el error de L2 para ese ciclo. O sea, para ser más específicos, aquí estoy imprimiendo simplemente el error en L2 para n aprox igual a n aprox del subintervalo y es el número y imprime el error. A ver, una pequeña explicación. Aquí recuerden que este disp es que este de aquí abajo es imprimir en pantalla, pero como el problema es que aquí quiero imprimir en una sola línea, bueno, el problema, aquí lo que quiero hacer es que quiero imprimir un texto en una sola línea y que tenga números. Entonces, lo que hago aquí aquí simplemente lo que estoy haciendo es que estoy declarando un vector que tiene varias cadenas o varios textos. Cadena se le llama una sucesión de letras o un vector de letras. Entonces, bueno, ustedes ya recuerdan un poco, ¿no? Estos corchetes es cómo crear vectores. Por ejemplo, aquí lo estoy abajo, de 1, 2, 3. D es un vector, ¿ok? Es un vector de números, pero puedo yo ponerle le puedo poner un vector de letras. ¿Ve? Letras se pone con apóstrofes, ¿ok? Pero puedo de hecho poner también un vector de cadenas. Como dije, cadenas es simplemente un vector de letras. Por ejemplo, vamos a poner Daniel, Leonardo, que está presente aquí, y Guillermo. ¿Ok? Entonces, aquí de hecho Manda me dice, D es un vector que bueno, de hecho me está diciendo que es una matriz, pero perdón, en este caso sería un vector renglón, sí, un vector renglón con 3 columnas. La primera columna es Daniel, la segunda es Leonardo y la tercera Guillermo. ¿Ok? Entonces es lo que estoy haciendo aquí. Output text, la variable output text. Text es simplemente un vector de cadenas. La primera es el error L2 para n aprox igual a tal. Y esta función es simplemente convertir un número a una cadena. Es lo que quiero decir. Num to string, o lo puedo decir como número hacia string. Aquí puedo ponerle 10, 200 y me va a regresar la cadena 200. Por eso que están estos apóstrofes. ¿Ok? Entonces bueno, es una forma mucho más limpia de imprimir algo en pantalla. Eso así que lo puse. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando corrí el algoritmo es esta cadena. El error
L2 para NAPROX 10, cuando es el inicial. De subintervalos es, entonces, por ejemplo, aquí tengo 10, es el valor este que tengo acá, NAPROX, pero necesito llamar a esta función número a string. Y este 0.0, este punto 11026 es el number string, el número a string o número a cadena del valor en L2. ¿Ok? Y bueno, como dije, lo importante aquí, este es simplemente como información de que estoy corriendo el algoritmo, de que sí se está bajando. Aquí de hecho puede ver que sí efectivamente se está bajando el error. Es por eso que lo imprimí. ¿Ok? Pero los valores importantes que estoy guardando, que voy a utilizar para sacar la tasa de convergencia, es el vector que tiene los valores en L2 y si no recuerdo, sí, perdón, y si no mal recuerdo, es el vector que contiene los NAPROX, que es NAPROX vector. Entonces, acaba el ciclo de refinamiento, ¿ok? Y simplemente va, bueno, antes de imprimir, perdón, antes de sacar la tasa de convergencia, aquí estoy imprimiendo final del algoritmo, que es esta parte, final del algoritmo, ¿ok? Y después, ahora sí, voy a calcular la tasa de convergencia. Pero para ello voy a sacar, perdón, voy a definir un vector que tiene las mismas entradas que, por ejemplo, L2 error vect y el otro que se llama NAPROXVec, este de acá. Es lo único que estoy haciendo aquí. Y como dije, como la la primera tasa de convergencia, como no tengo un error anterior, simplemente le pongo 1, o lo que estoy diciendo aquí es la entrada 1 de ese vector es igual a 1, que corresponde a esto que tengo aquí. ¿Ok? Y ahora sí, lo que me queda del vector, que es de 2 a n globe cycles, es la fórmula que tengo aquí. ¿Ok? Toda esta fórmula es la que tengo aquí en el PDF. Por ejemplo, logaritmo de un medio a la menos 1 es esta parte. ¿Ok? Y después el logaritmo del error actual menos el error anterior. Y es esto, logaritmo del error actual entre el error anterior. ¿Ok? Y ya por último, lo voy a hacer bueno, esto realmente es una matriz, pero aquí simplemente es que voy a hacer un formato más limpio. Voy a poner estos vectores transpuestos, o sea, el primer vector transpuesto, o en este caso el vector columna, va a tener las entradas de NAPROX, que son estas que tengo acá, ¿ok? En la primera columna y en la segunda columna es el valor de la tasa de convergencia, ¿ok? Y es lo que tengo acá, ¿ok? Y después, bueno, guardo es como puede decirlo, es una matriz de cadenas, por así decirlo. O no, de hecho perdón, es una matriz de números. Es una matriz de números, una matriz común y corriente, pero antes de imprimirla, simplemente digo, bueno, aquí va la tabla, tiene este formato, NAPROX transpuesto y la norma del el L2 transpuesto. Y ahora sí, simplemente imprimo la matriz. Vuelvo a correr y aquí me aparece. ¿Ok? Entonces podemos ver que, creo que ya lo habíamos comentado, que efectivamente el error en L2, la tasa de convergencia en L2 es cercana a 2. ¿Ok? Y por ejemplo, yo puedo ponerle más refinamientos. Por ejemplo, vamos a poner 8. Y bueno, aquí, bueno, si está bien, este formato aquí se está multiplicando por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces estos son los valores de NAPROX. Por ejemplo, el primero es 10, 20, 40, 80, 64, 128. Y bueno, aquí no es que esté mal. Aquí lo que pasa es que MATLAB está haciendo un formato extraño en cómo imprimir los valores, porque son números muy chicos. Entonces había que
No lo voy a ver ahorita, pero sí hay una forma de cambiar la notación aquí y verificar que efectivamente el error se está disminuyendo, porque si lo vemos así, pues simplemente, pues de hecho podríamos decir, no, pues el error siempre es 0.002, pero no, no es así. A ver si con 7, sí, con 7 sí, sí mejora bastante bueno, perdón, con 7, con 7 sí se ve mejor, ¿ok? Entonces la tasa de convergencia sí es 2. De hecho aquí, a ver, si vuelvo a poner 8, de hecho sí estaba bien porque sí, bueno, aquí está redondeando, ¿ok? Pero sigue estando en 2, o sea, es 0.02 por 10 a la 3, entonces todo esto son 2, ¿no? Pero se está redondeando. Entonces, sí, como dije, si en algún momento podemos, bueno, no lo voy a enseñar ahorita, pero eh, sí podemos cambiar el formato y verificar que tengo decimales, ¿no? Que sería, por ejemplo, aquí, con 7. Pero bueno, lo dejo con como empecé, que es 4 refinamientos más el ciclo inicial, que sería un total de 5. ¿Ok? Y entonces es una forma que vamos a estar usando, de hecho lo van a estar usando en sus tareas, para verificar efectivamente que sus métodos numéricos se están acercando a la tasa de convergencia que se obtiene analíticamente, bueno, perdón, en la teoría y que tiene que ser cercana a ese valor que se obtiene teóricamente. ¿Ok? Entonces, este programa es muy útil porque lo hace ya de forma automática. Eh, esta, esta fórmula de obtener la tasa de convergencia y va a estar refinando las veces que lo que requería, sea necesario. Ok, y ya por último, voy a ver rápido, a ver si nos da tiempo. Bueno, si me extiendo, serán 5 minutos, pero bueno, si alguien necesita irse, pues adelante. Si no, si lo están viendo en YouTube, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el último programa que quiero ver y el último programa de la sesión, de esas 3 sesiones corridas que empezamos desde la semana pasada, es tal vez el más, es curioso porque es el que más visualmente nos ayuda a saber lo que está pasando, pero lamentablemente es el más difícil de programar. Por eso es que lo estamos viendo al último. ¿Ok? Y bueno, nos olvidamos por el momento de las tablas de convergencia. Ahora sí que, como decía, alguna vez lo vamos a estar viendo a ojo de buen cubero o la norma del ojo, por así decirlo, de una forma más más propia. Y va a ser este programa, bueno, este programa se llama Lagrange Approx Plot 1D, pero es muy similar a lo que hicimos con el programa con que empezamos esta sesión, que es Lagrange Approx Error 1D. Simplemente lo que va a hacer, bueno, como siempre, vamos a leer la documentación, como siempre, pero una pequeña descripción, mi nombre, que la descripción, dada una función UX, obtenemos su interpolador UI utilizando las funciones hat, h lineales por pedazos o, lo que es lo mismo, las funciones de Lagrange de orden 1. ¿Y cuál es el output? Va a ser simplemente la gráfica de la función analítica y su interpolador. ¿Okay? Aquí le puse que es programación de forma óptima porque en otra clase enseñé a hacerlo de otra forma, pero no es nada óptimo. O sea, que no se confundan, vamos a estar utilizando esto. Ok, bueno, los parámetros del usuario son casi los mismos, los valores extremos del intervalo, el NIAPROX, que es el número de subintervalos en el mallado para aproximar, o sea, recuerden que aquí NIAPROX es el mallado para obtener el espacio de elementos finitos, ¿ok? Que no se debe confundir con la variable que ahorita voy a mencionar, pero antes de ello, esta es donde esta variable función es la función que apunta a la función que queremos interpolar. Pero decía, no confundan, por favor, NIAPROX con NIAPLOT.
NIplot es el número total de sus intervalos en el mallado, pero para graficar. ¿Ok? Entonces aquí estoy haciendo una distinción importante. Un número existe un número de intervalos, perdón, en el mallado para aproximar, o sea, vuelvo a repetir, para obtener el espacio de elementos finitos. Y NIplot es el número total de subintervalos en el mallado, pero para graficar. Aquí simplemente estoy haciendo que NIplot sea el doble de NIaprox. ¿Ok? Bueno, estas variables es exactamente lo que tenía. Esto no cambia en el programa que tenía llamado Lagrange Approx Error 1D. ¿Ok? O sea, tengo los nodos, el número de grados de libertad, los grados de libertad y la función que apunta a la función que evalúa el interpolador. ¿Ok? Ok, ahora sí, variables para graficar. Este hplot es el longitud de cada subintervalo para graficar. Por eso es que tiene la palabra plot al final. Por eso es que tiene aquí hplot, niplot. X es el dominio de la gráfica. ¿Ok? UH es el vector para plotear en el rango de la gráfica. Aquí, otra vez, vuelvo a repetir, es este OH no es el valor, no, esto no son los grados de libertad. Aquí hay dos cosas. Estos grados de libertad, sí tienen es de hecho U, pero en UX, sí. Entonces, vuelvo a repetir, los grados de libertad simplemente es el valor de U, pero en los nodos de la malla para aproximar. ¿Ok? Y este UH, como van a ver, bueno, aquí no lo he puesto, pero va a ser el valor de U, pero en los nodos que se utilizan para graficar. ¿Okay? Es importante esa distinción. Y ahora sí, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Gráfica de UH. Entonces, aquí el detalle es que tengo que llenar los valores de X y UH. ¿Ok? El primer valor del vector dominio es simplemente el valor extremo izquierdo del dominio, o más bien del intervalo A. ¿Ok? Y, ok, aquí es lo que puede confundir un poco. ¿Ok? Aquí lo que quiero, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí, quiero graficar el interpolador. ¿Ok? Es por eso, antes de explicar estas variables, por ejemplo, ¿cómo voy a obtener el primer valor de UH? ¿Ok? Entonces, perdón, entonces estuvo un poco mal lo que dije aquí. De hecho, está mal lo que dije aquí. UH es el valor que se obtiene obteniendo el interpolador, pero para cada punto que está en el dominio de la gráfica. Por ejemplo, si estoy hasta el lado, bueno, no hasta el lado izquierdo, sino más bien, si estoy en el primer punto del dominio, recuerden que el primer punto del dominio es A. Entonces, lo que voy a hacer es evaluar el interpolador, ¿ok? ¿En dónde? En el punto A. Recuerden la anotación. Bueno, antes de ponerlo esto, recuerden la anotación de la función evaluar interpolador. El primer número, que tiene que ser un número, perdón, es el punto evaluar. Nodos es los nodos de la malla con que se hizo la partición de los elementos finitos. ¿Ok? Después son los valores de libertad. Vuelvo a repetir, los valores de U en, evaluados en nodes o lo que es la malla en los nodos de la malla para aproximar. Y después, este es el que va a estar cambiando. Por eso es que hay que tener cuidado. El que va a estar cambiando es el índice de las hat functions que se quiere evaluar.
Otra vez, de hecho aquí, perdón, me volví a equivocar en la descripción. Eh, no, aquí es donde me equivoqué. No es, y es el índice del intervalo, nodes I más uno. Entonces, otra vez, perdón. Estaba con la notación. X es el punto a evaluar. Nodes es la partición de la malla de los elementos finitos. Doves, el vector doves son U evaluado en los nodos de la malla de los elementos finitos. Y I es el índice del intervalo nodes I más uno. Recuerden que es, vuelvo a repetir, recuerden que esta función simplemente es esta fórmula que tengo acá. ¿Ok? Pero aquí el detalle, ¿por qué es interesante verlo? Bueno, es interesante verlo. Bueno, a fin de cuentas recuerden que el objetivo es graficar el interpolador. Pero aquí nos va a servir para que ustedes practiquen los conceptos. ¿Ok? Aquí el detalle es que esta fórmula es válida, pero aquí, como dije, X tiene que estar en el intervalo XY y XY más uno. ¿Ok? Pero el detalle es que, bueno, estamos en el primer punto del dominio, que es igual al extremo izquierdo del intervalo. Entonces, estoy evaluando en A. Estos son los nodos, los grados de libertad. Estas dos cosas no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar, que en un momento van a ver, es el punto a evaluar, por supuesto, porque es donde quiere evaluar el interpolador, y el índice donde está el punto a evaluar. Esa es la clave. Mientras yo esté cambiando el punto a evaluar, tengo que estar verificando qué índice tiene que cambiar. Otra vez. O mejor, un ejemplo. En el primer punto, o sea, en A, entonces estoy en el primer índice. O sea, este número, bueno, ahorita, antes de decir quién es este en Zero Hat Index, este número tiene que ser 1 cuando estoy apuntando, perdón, cuando estoy evaluando en A. O sea, recuerden, aquí tengo que estar poniendo el índice del intervalo. ¿Dónde, dónde evaluar el interpolador? ¿Ok? Por ejemplo, otra vez, para ser más claros, voy a construir un vector que tiene dos entradas. ¿Ok? Empiezo con 0. En su primera entrada tengo el 1 y en su segunda entrada tengo el 2. ¿Ok? Ahorita van a ver cuál es la lógica. Aquí lo importante es que el que voy a estar usando realmente es la primera entrada. ¿Ok? Y la segunda entrada es la que le sigue. Es la que le sigue. Sí, es la que le sigue, o más bien, para explicarlo mejor. Empiezo en el primer intervalo. Y su índice es 1. Y 2 es el índice del intervalo que le sigue. Entonces, vamos a explicarlo. ¿Ok? Este índice es el índice del intervalo actual, o mejor, así, el índice del intervalo actual, y aquí simplemente va a ser el índice del intervalo que le sigue al actual. ¿Mm? Entonces, como empiezo con 1, porque al principio voy a evaluar con x igual a a, entonces el primer índice del intervalo es 1 y el que le va a seguir es el 2. ¿Ok? Muy bien, entonces creo que esto no tiene mucha ciencia. Bueno, pero no es que tenga mucha ciencia. Creo que es claro. Aquí es donde viene lo que puede ser un poco complicado de entender.
¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Voy a empezar un ciclo. Como dije, aquí el detalle es que tengo que llenar dos arreglos. El de X, que es el vector dominio a graficar, y UH, que es el valor del interpolador evaluado en los puntos que tiene el dominio, o sea, en los valores que contiene X. El primer valor es A, entonces evalúo el interpolador en A y como estoy en el primer intervalo, simplemente tiene que ser 1, ¿ok? Pero este en zero hat index, su primera entrada contiene el índice del intervalo actual y el segundo, el índice del intervalo que le sigue, ¿ok? Pero bueno, ¿de dónde a dónde voy a empezar? Voy a empezar de 1 a NI plot, ¿ok? Entonces, recuerden que, vuelvo a repetir, tenemos que llenar estos valores. Aquí empecé con 1, con un valor, entonces, ¿cuáles son los que me queda por llenar? NI plot. Es por eso que el for va de 1 a NI plot, ¿ok? Como ya llené el primero, o sea, la primera entrada X1, tengo que empezar a llenar la segunda entrada, ¿ok? O sea, como y empieza en 1, entonces efectivamente empiezo a llenar X igual a 2. ¿Qué valor tiene? Recuerden que estamos en el valor, este es el vector dominio. ¿Ok? El primero, en la primera entrada fue A, entonces la segunda entrada es A más H, perdón, más I por H plot. Recuerden que H plot es la longitud de cada subintervalo que divide el intervalo 0, 1, pero ese H plot es la longitud, pero para cada subintervalo, perdón, es la longitud de cada subintervalo, pero para graficar. Entonces ahí, con cuidado, ¿ok? De hecho, este es el que es importante, ¿ok? Después voy a llenar UH, evaluando el interpolador. ¿En qué punto? En X y más 1, ¿es esto? Como dije, estos dos argumentos no se mueven, pero el que sí tengo que tener cuidado, bueno, aquí de entrada estoy aquí suponiendo que, bueno, como dije, aquí lo comenté, X debe estar en el intervalo nodes en zero hat index y nodes en zero hat index 2. ¿Ok? Ese es el supuesto. De hecho, aquí estoy suponiendo que X y más 1 está en este intervalo. ¿Ok? Entonces lo evalúo. Pero puede pasar que después, que me pueda estar saliendo del intervalo. Como estoy actualizando el valor de X y más 1, llega un momento que X se puede salir del intervalo. Para dar un ejemplo, al principio, estos índices es nodes, bueno, estos índices 1 y 2. Entonces, empiezo a asumir que X está en nodes 1 y nodes 2, ¿no? Porque aquí tengo estos valores de los índices. Entonces, cuando estoy empezando el for, estoy asumiendo que X efectivamente está en el primer subintervalo, ¿ok? Pero como en la segunda iteración me puedo salir, tengo que cambiar los índices. ¿Qué es lo que hago? Checamos si tenemos que cambiar los índices en zero hat index. ¿Qué significa? Que X puede que ya no estar en el intervalo que tenía antes. Por ejemplo, nodes 1 y nodes 2. Por ejemplo, si X es igual
al intervalo derecho del primer subintervalo, estamos suponiendo que estamos todavía en el primer subintervalo. Si estamos ya en el lado derecho o incluso mayor, entonces simplemente aumentamos los índices. ¿Ok? El que tenía antes es el que le seguía, ahora es el que le sigue, y el que le va a seguir simplemente es el, el, eh, el siguiente. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que se tomen su tiempo para entender lo que estoy haciendo aquí. Y bueno, ya una vez que lleno los valores del vector dominio y el vector rango, que es el interpolador, entonces simplemente voy a graficar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Grafico el vector dominio, su interpolador. Esto lo voy a hacer con rojo. Después voy a graficar otra vez el vector dominio, la función exacta, que es simplemente los valores que tengo aquí. Esto lo hago en color azul. ¿Ok? Y después voy a graficar los nodos de la malla de los elementos finitos, los grados de libertad de la malla de los elementos finitos. Y esto lo voy a hacer esto van a ser puntos. Entonces, esto lo voy a hacer con asterisco y el color rojo. Entonces, le hago F5 y aquí está el resultado. Entonces, voy a poner menos malla, a ver cómo le hago aquí. Bueno, a ver, antes de moverlo, entonces, aquí lo que estoy haciendo es, recuerden, el azul es, son los valores exactos, ¿ok? Pero en la malla para graficar, ¿ok? Y el rojo es el valor del interpolador. Y los puntos rojos son, son los nodos de la malla. Entonces, aquí, a ver, vamos a interpretar lo que tengo aquí. Recuerden que el dominio de la gráfica es simplemente dos veces, tiene dos veces más puntos que los nodos de la malla de los elementos finitos. Aquí se puede ver perfectamente. ¿Ok? El interpolador simplemente es lineal. O sea, eso no cambia. Pero lo que sí quería ver, que enseñarles, es que como estoy poniendo más puntos en el dominio, la función exacta es de hecho, como es más suave que el interpolador, porque recuerden, aquí de hecho aquí tengo un punto, pues aquí se puede ver porque en esta parte la función es, la gráfica de la función exacta es lineal por pedazos, mientras el interpolador en todo este intervalo, bueno, para ser más exactos, en el intervalo de 0 a 0.1, el intervalo, perdón, otra vez, del intervalo 0 a 0.1, el interpolador es lineal, ¿ok? Porque el primer nodo de la malla de elementos finitos, bueno, el segundo nodo de la malla de los elementos finitos es 0.1 y el primero es 0. Pero como la gráfica de la malla, o más bien sí, los puntos de la gráfica de la malla es dos veces más que los nodos de la malla de los elementos finitos, entonces en punto 5 tengo un nodo de tengo un nodo de la malla gráfica. Es por eso que aquí es lineal. ¿Ok? Y de hecho esto puedo jugar con esto para que vaya entendiendo lo que hice en el algoritmo. Voy a tener los mismos números, perdón, el mismo número de subintervalos en el mallado de los elementos finitos, pero voy a aumentar, por ejemplo, 4 veces los nodos para graficar. Entonces, la función exacta tiene que ser más suave y así se ve. ¿Ok? Se fijan que ahora es más suave. ¿Qué estoy diciendo? De 0 a 0.1 es más suave, pero el interpolador sigue siendo lineal.
de 0 a 0.1. ¿Ok? Lo puedo hacer de incluso todavía más suave la función, la gráfica del dominio. Perdón, el dominio de la gráfica. Y vuelvo a repetir, tenemos lo mismo de 0 a 0.1. La gráfica azul es más suave porque puse más puntos en el dominio de la gráfica. Pero los nodos de los elementos finitos siguen siendo los mismos. Es por eso que sigue siendo lineal acá. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco ahora sí, los nodos de la malla, de los elementos finitos, y tiene que ser un poco más suave. ¿Ok? Y efectivamente, como aumenté el número de nodos en la malla, ¿ok? Ahora tengo 1.5. Mi interpolador es más próximo. Entonces, verificamos que, como decía, visualmente el interpolador se va aproximando. ¿Ok? Y bueno, lamentablemente esto es bueno, hacerlo gráficamente es más intuitivo, pero como lo programé, lamentablemente graficar es un poco más complicado. Y de hecho se puede simplificar. Sí, de hecho ahorita se me ocurre una forma de simplificarlo, pero creo que es muy buen ejercicio que entiendan cómo es que lo hice aquí y cómo es que y por qué tengo que estar cambiando estos índices. ¿Ok? Es importante que lo entiendan porque después, cuando ya, bueno, yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo van a hacer, que va a ser ya resolver la ecuación diferencial usando los elementos finitos. Pues si ustedes entienden bien lo que hice en este programa, eh, va a ser más fácil hacer el problema de resolver la ecuación diferencial con elementos finitos. Bueno, pues como siempre, este lo subiré en el curso del website para que lo estudien a detalle y claro, como dije, si tienen preguntas, me preguntan en clase o por email y si no, al ayudante. Bueno, pues con esto acabamos las 3 sesiones y bueno, en la próxima clase ya nos vemos de forma presencial y por lo mientras, bueno, ya habrá otro video en YouTube más adelante.